Después entonces ya se ponen al corriente. Bueno, Positivo. ok. Hoy vamos a hablar sobre las patologías de la cadera en el deporte. La articulación de la cadera es una articulación muy grande y muy compleja, en donde usualmente en deportes que impliquen impacto o deportes que impliquen correr, saltar, tienden a presentar diferentes tipos de patologías en cuanto a eso entonces, ¿verdad? Es por la gran movilidad que tiene la cadera, usualmente es más susceptible a padecer ciertos tipos de lesiones. Las clases pasadas y las clases que justamente van a abordar lo que es el examen fueron todas las patologías o las lesiones que se daban a nivel miembro superior, que eran el hombro, codo, muñeca y manos, ¿verdad? Y ahora, desde esta clase, vamos a abordar ya todo lo que sea la parte de las lesiones que se dan en los miembros inferiores. ¿Está bien? Y vamos a comenzar con lo que es la patología de la cadera. Cuando hablamos de la patología de la cadera, sí o sí tenemos que hablar o dar un repaso, por lo menos, de lo que es la anatomía de la cadera. En este caso encontramos que la articulación de la cadera se inserta a lo que es la pelvis. Nosotros dependemos de la pelvis para la inserción de la cabeza femoral. ¿Está bien? El fémur sería el hueso largo, el hueso de nuestra pierna. ¿Está bien? Y se inserta lo que es esta cavidad cotiloidea o la cavidad pélvica, esto sería el acetábulo y esta sería su cavidad, este pequeño espacio. Esto que vemos aquí sería la cabeza femoral, que es tiene una forma cilíndrica. ¿Está bien? Aquí podemos observar mejor, este sería en una vista lateral, sería en una vista de costado, ¿verdad? Entonces, la cabeza femoral se inserta lo que es el acetábulo, que sería este espacio. Y entre los músculos principales de la cadera tenemos, aquí coloqué todos los músculos de manera gráfica, como para que tengan una pequeña noción de dónde más o menos se concentran o en dónde más o menos se centran esos músculos. ¿Está bien? Aquí tenemos al ilíaco o músculo ilíaco en este caso, que se inserta, que se origina en la parte ilíaca de la pelvis y se inserta en el fémur, ¿verdad? El psoas mayor, que se originan en las zonas de la columna lumbar y se insertan también en la zona femoral. Tenemos al recto femoral, que sería uno de los músculos principales del cuádriceps que tenemos en la pierna. Luego tenemos al glúteo mayor, que sería el músculo más grande que tenemos en la parte posterior de la pelvis. ¿Está bien? Tenemos a los isquiotibiales, que son los músculos posteriores de la pierna, que está por debajo del glúteo mayor. Tenemos también al glúteo medio y menor, que se centran en la parte lateral de lo que es la zona posterior de la pelvis, la zona glútea. Sería más bien en el costadito, ¿verdad? De lo que es nuestra cintura. Entonces, el glúteo medio y el glúteo menor. Luego tenemos al aductor mayor, que se centraría en la zona interna de la pierna, que sería esta parte.
En este caso, este es el aductor mayor y tenemos al aductor corto y largo que se centran en esta zona, más bien cerca de la ingle. ¿Está bien? Bueno, entre las lesiones más comunes que se presentan en la cadera, estas pueden llegar a producirse en la cadera por diversos tipos, de diferentes maneras, y se suelen dar o por desgaste o por una caída o golpe. Y estas lesiones son, en este caso, vamos a ir citando a grandes rasgos, que serían la artrosis, que esta consiste en el desgaste de la cadera y puede ser el uso reiterado de movimientos a lo largo de la vida deportiva. Además, puede producirse por enfermedad o también debido a una lesión o fractura. Usualmente las lesiones, ya sea en este caso a nivel cadera o puede ser también en la rodilla, que son las zonas más frecuentes en donde uno puede padecer artrosis. En el caso de la rodilla y la cadera, como bien lo dice aquí, se puede producir por una lesión o una fractura anterior o por reiterados movimientos a lo largo de la vida deportiva. Ahora, por ejemplo, se da mucho el tema de las artrosis en los pacientes, en los hombres principalmente. Y coincidentemente siempre resulta ser que son exfutbolistas. La mayoría de los casos se presentan en exfutbolistas, ¿verdad? Que son de repente pueden ser por lesiones que ellos pudieron haber tenido en la época en la que practicaban esos deportes. Son micro lesiones que se van dando, que de repente o sanan, qué sé yo, sanan parcialmente y luego vuelve la lesión, o son lesiones reiteradas que entonces provocan esos traumatismos que a la larga ella tiende a repercutirse y a presentarse de manera ya como una artrosis, y ya también propiamente por la edad. También tenemos, entre las otras lesiones de la cadera, también le tenemos a la bursitis, que es la inflamación de la bursa que está situada en zonas estratégicas de la cadera, para que el rozamiento articular entre los diversos tejidos se reduzca en mayor medida. Ya cuando estábamos hablando de patologías del hombro o patologías del miembro superior, estuvimos mencionando mucho también lo que es la bursitis. Habíamos dicho que todas las lesiones o las patologías con terminación itis son producto de una inflamación. Y en este caso sería de las bursas, serían de las bolsitas que amortiguan los impactos o los roces del hueso con hueso. Y esto, como bien dice, se deben a diversos traumatismos o microtraumatismos. Entonces, esto es lo que ocasiona esa inflamación. También tenemos, entre otras lesiones, a las fracturas. Evidentemente, se producen cuando se rompe el hueso de la cadera y en la mayoría de las ocasiones se produce por culpa de un traumatismo en la zona, producido por diversos motivos. También estuvimos hablando mucho sobre las fracturas en cuanto a las lesiones del miembro superior. Y evidentemente no podemos obviar, ¿verdad?, que también se pueden dar las fracturas en el miembro inferior, en este caso en la cadera. Usualmente cuando se dan fracturas de cadera son lesiones muy graves por la vascularización que tenemos en esa zona. En este caso hablamos de fracturas a nivel deporte, pero también no obviemos, ¿verdad?, las fracturas ya ocasionadas por la edad, que se suelen dar en los adultos mayores principalmente. En esos casos suelen ser muy graves. Entre las otras lesiones de a nivel cadera,
Tenemos también a los esguinces o lesiones musculares. Se producen en los músculos que están situados en la zona y son esguinces, tendinopatías o roturas musculares, como ya hemos visto en otros artículos realizados, ¿verdad? Algunos de estos músculos son el psoas, los aductores, el tensor de la fascia lata, los glúteos, el piramidal y los isquiotibiales. Los ligamentos existentes en la cadera son el redondo, el pubofemoral, el isquiofemoral e iliofemoral. Esos son los ligamentos que suelen sufrir los esguinces, y a nivel muscular las lesiones que se suelen presentar dicen que son en el psoas, los aductores, el tensor de la fascia lata que justamente no mencioné ahora, los glúteos, el piramidal y los isquios. En cuanto a los aductores y a los isquiotibiales, esas son las lesiones más comunes que presentan estos músculos a nivel cadera. Bueno, primeramente, los aductores y los isquiotibiales en este caso son músculos que también forman parte de la articulación de la rodilla. ¿Está bien? Eso vamos a dar en la siguiente clase, pero en este caso, la rodilla también cumple una función biarticular, porque está en medio de dos grandes articulaciones, en medio de la cadera y en medio de del tobillo, ¿está bien? Y al igual que en el miembro superior fue el codo, ¿está bien? Entonces, los aductores y los isquios también forman parte de la articulación de la rodilla. Entonces, usualmente cuando se dan lesiones a nivel rodilla o a nivel cadera, los músculos más comunes en lesionarse son los aductores y los isquiotibiales. También el recto anterior del cuádriceps. Ok. Ahora, la siguiente patología que se da en la cadera también es la pubalgia. Se da por culpa de la inflamación de los músculos que se insertan en la parte anterior e inferior de la cadera, llamada pubis. En disciplinas donde es utilizado el tren inferior y apenas el tren superior, si no realizamos ejercicios de prevención, puede que esta patología aparezca con los perjuicios que ello conlleva. Bueno, cuando hablamos de tren superior, estamos hablando de la zona media del cuerpo, ¿verdad? Que sería en este caso el abdomen. Entonces, aquí lo que está refiriendo es que cuando no realizamos ejercicios de prevención, cuando solamente trabajamos lo que es el tren inferior, que sería la zona glútea, la zona de los femorales, los isquiotibiales, y no trabajamos el tren superior, que en este caso sería el abdomen, se puede sufrir de pubalgia. Estamos diciendo que el pubis, la zona de los aductores, sería la zona lateral interna de la pierna, que sería esta zona. Entonces me van a decir que qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿verdad? ¿Por qué tengo que trabajar abdomen si lo que yo quiero tratar es la pierna, ¿verdad? Bueno, al fortalecer nosotros todo lo que es la parte de los aductores, no podemos obviar la parte inferior del abdomen, porque en esta zona del abdomen, cerca del abdomen, en donde se inserta el abdomen y en donde se origina el músculo de los aductores, es en la zona del pubis. Entonces, si nosotros solamente trabajamos la zona de los aductores y lo que son la zona del tren inferior, entonces sí o sí vamos a terminar lesionando por fatiga. Entonces,
también es conveniente reforzar la zona abdominal para evitar este tipo de lesiones, porque puede producirse por un acortamiento del abdomen las lesiones que se padecen en el aductor. Entonces, tengo eh, colegas, ¿verdad? Que de repente por obviar la zona del abdomen, por obviar esa rehabilitación ya en la zona abdominal, el paciente con pubalgia nunca se recupera. Entonces es conveniente por lo menos elongar o estirar la parte abdominal cuando trabajamos aductores. Entonces, ustedes como futuros preparadores físicos o futuros entrenadores tienen que saber, tienen que manejar eso. Entonces, la zona de la pubalgia se da en la zona de los aductores. Entonces, también tienen que reforzar. Si bien van a hacer, qué sé yo, van a hacer tratamientos como entrenamientos como sentadilla, zona glútea, van a hacer peso muerto, todos esos ejercicios, también hay que hacer ejercicios de abdomen. En ese caso, no precisamente para bajar la panza, porque sabemos que el abdomen se marca o se trabaja o se adelgaza con la dieta. Entonces, a modo de prevenir lesiones a nivel aductor, en este caso, es conveniente trabajar la zona abdominal. Ok, retomando. Otras lesiones que también se suelen dar, pero ya en casos muy excepcionales, es la necrosis en este caso. La necrosis es la falta de riego sanguíneo sobre el hueso en este caso. O un choque fémoro-acetabular. Cuando se produce un movimiento en la articulación, el fémur impacta sobre la bóveda del acetábulo, que también es llamado pinzamiento, que sería en esta zona. Entonces, aquí vemos un ligero espacio entre la cabeza del fémur y el acetábulo. Como dijimos, el acetábulo sería este espacio, este hueco. Ahí se inserta la cabeza del fémur y entonces sí o sí tiene que haber un ligero espacio entre esta cabeza y lo que es el acetábulo. Entonces, cuando hay una disminución de ese espacio, es que se produce ese roce de la cabeza directamente sobre lo que es el acetábulo y ahí ocasiona la patología que se da por pinzamiento. ¿Está bien? Bueno. Entre las causas de las lesiones de la cadera bueno, hay que tener en cuenta los factores comunes de las causas de las lesiones a todos los deportistas, no como son la edad, peso, altura, sobreentrenamiento y falta de flexibilidad. Esos factores en común hay que tener muy en cuenta en cuanto a todos los deportistas, ¿verdad? La superficie en que se realizan los posibles cambios de la misma, la amortiguación que es mucho menor en superficies duras. Por ejemplo, no es lo mismo entrenar, por ejemplo, en un césped, en campo, que entrenar, por ejemplo, sobre pista. Entonces, ahí, por ejemplo, ya varía el tipo de calzado que el deportista usa, porque eh, partiendo luego de que, o sea, de que por el tipo de calzado uno también puede ser susceptible a lesiones, ¿verdad? De impacto en este caso. Por eso habla de la amortiguación, ¿verdad? Otra de las causas es, dependiendo mucho de la disciplina deportiva, donde el contacto con otros deportistas se produce en ocasiones de una manera violenta, como suele ocurrir en deportes colectivos. En este caso hablamos de los deportes como el rugby, el fútbol, básquetbol. Entonces, hay mucho más contacto entre los deportistas. Posibles desequilibrios musculares entre diferentes grupos musculares.
como puede pasar entre los aductores y los abdominales. Por ejemplo, esta es la típica causa donde se produce la pubalgia, exactamente de lo que estamos hablando. Otras causas más concretas son, por ejemplo, los traumatismos, por los cuales se producen las fracturas. Por impacto puede ser, por choque. Chicos, en 10 minutos se va a cortar la clase. Y por favor, en cuanto yo les avise en el grupo, si pueden ingresar de nuevo, ¿sí? Porque estamos ya luego por terminar la clase y quiero hablar algunas cositas, algunos temitas con ustedes después. ¿Está bien? Ok, profe, muchas gracias. Perfecto. Bueno. Estábamos diciendo que a través de los traumatismos que se dan también se pueden producir estas fracturas a nivel cadera, ¿verdad? Usualmente, quizás por traumatismos directos o indirectos. En este caso, cuando hablamos de directos, pueden ser por golpes, por choques, o usualmente se dan por eso. Y en cuanto a los indirectos, pueden ser por caídas, ¿verdad? Además, las tendinitis del psoas, en el atletismo se suele dar, se produce debido a entrenamientos de resistencia y al realizar entrenamientos con cuestas. Ok, en ese caso, por ejemplo, se dan más por caídas las lesiones. Entre los síntomas de estas patologías a nivel general, porque como bien les estuve diciendo en las clases anteriores, la mayoría de las patologías siempre van a ser las mismas, ¿verdad? Lo único que difiere en cuanto a esto es el sitio de la lesión y el mecanismo de la lesión, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, fractura a nivel hombro y a nivel pelvis o a nivel cadera pueden tener los mismos síntomas, ¿verdad? En cuanto a los síntomas puede ser lo mismo, pero el mecanismo y el lugar evidentemente son diferentes. Entonces, en cuanto a estas patologías de cadera a nivel general, estos son los síntomas, ¿está bien? Se dan, se presentan con dolor y malestar en la zona donde se ha producido la lesión. El dolor se siente durante el movimiento o cuando realizamos una inspección sobre la zona, usualmente al palpar la zona. A veces puede ser un dolor o malestar difuso en donde, qué sé yo, el dolor, por ejemplo, se presenta a nivel del cuádriceps y la lesión está en cadera, por ejemplo. Entonces puede ser un poco difuso la localización. Entonces, por eso que se remite al profesional médico, ¿verdad? Para que ellos puedan realizar esa evaluación crítica ya en cuanto al dolor mismo, ¿verdad? Además del dolor, existe una inflamación muy molesta que nos impide la realización adecuada de los movimientos, como elevar la pierna, rotación de la cadera, que realizamos cuando la articulación está totalmente sana, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, a lo que refiere es a una impotencia funcional o una incapacidad funcional. ¿Qué quiere decir eso? La incapacidad funcional o la impotencia funcional se debe o se manifiesta cuando el paciente o el deportista en este caso no puede realizar el movimiento propiamente dicha de esa articulación. En este caso, la cadera realizan todos los movimientos, sí, es muy similar a los movimientos que realiza el hombro, por ejemplo. La cadera también realiza aducción, abducción, flexión, extensión, rotación interna y rotación externa. Entonces, en cuanto a los movimientos que típicamente o que usualmente cuando esa articulación está sana, entonces cuando se presenta una lesión y hay una inflamación, esto limita el movimiento o usualmente es nulo el movimiento. Usualmente cuando se presenta en cadera. También hay una sensación de calor debido a que existe una lesión en la zona.
El calor más bien se presenta justamente por la inflamación o puede ser también por presencia de quimosis. La quimosis es la presencia ya de un amoretonamiento, ¿verdad? La zona está roja, está inflamada y está caliente. ¿Está bien? Bueno. En cuanto a la prevención de las lesiones de cadera, es importante para evitar en la medida de lo posible las típicas fracturas de cadera, que como les había dicho es una de las patologías o de las lesiones más graves, ¿verdad?, que puede sufrir la cadera. Es la ingesta en buenas cantidades de vitamina D, sin duda nos ayudará a prevenir una posible osteoporosis, una fragilidad de los huesos, ¿verdad? Esto de manera temprana. Y de este modo, nuestro deportista evitará posibles sustos, ¿verdad? En cuanto a se refiere a sustos como caídas, por ejemplo, en cuanto a sobre la cadera y en este caso evitar, ¿verdad?, lo que es la fractura. Saber utilizar el material deportivo sin entrar en el calzado, que ya hemos dicho que es primordial, ¿verdad? Entonces, sobre todo en deportes donde el contacto se produce de una manera constante, como el fútbol con las espinilleras, el rugby con diversas protecciones. Entonces, aquí lo que habla son de los materiales de prevención de lesiones, ¿verdad? Justamente en el fútbol usan las canilleras, creo que se dice acá. Ahí habla de las espinilleras. Eh, Creo que también los deportistas, los futbolistas suelen usar eh, ¿cómo se llama? Esos shorts que comprimen, eso por ejemplo para evitar, qué sé yo, algún desgarro muscular, ¿verdad? Eso usan eso debajo del short, ¿verdad? Del shortcito ya de fútbol. Y en el rugby, como bien dice, ¿verdad? Todas las protecciones, qué sé yo, casco, o todas las cosas que ellos suelen utilizar, ¿verdad? Los boxeadores, por ejemplo, que suelen utilizar también eh, vendas, ya sea cierto tipo de vendaje, ¿verdad? Para prever algunas lesiones también. Cuando hablamos de cadera, no precisamente estamos hablando de lesiones directamente en la cadera, también hablamos de lesión a nivel el ligamento, a nivel músculo también, ¿está bien? Y evidentemente la parte ósea. Eh, bueno, saber cuáles son los límites de nuestro cuerpo, que es lo más importante. Esto lo ganamos con experiencia y es otro punto a nuestro favor. Saber hasta qué límite llega el cuerpo es una de las prevenciones o uno de los tipos más importantes de prevención de lesiones, ¿verdad? Muchas veces le sobreexigimos demasiado al cuerpo porque queremos llegar o porque tenemos que llegar en algunos casos, ¿verdad? Entonces, a la competición o llegar, puede ser personalmente también, ustedes van a ser entrenadores también, entonces pueden, o sea, van a saber, ¿verdad? Que hay gente que de repente de estar en cierto tipo de sedentarismo empiezan a hacer una actividad física y al sobreexigirse por querer llegar a su meta en cuanto a peso o a lo que quiera, al objetivo que tenga, se sobreexige. Y entonces, usualmente al hacer eso, también tendemos a lesionarnos. ¿Por qué? Porque no le damos ese espacio de reposo al cuerpo para que pueda eh, volver, ¿verdad?, a, a trabajar del mismo modo en el que estaba trabajando anteriormente. Cuando le sobreexigís demasiadas contracciones pueden llegar a cierto punto en donde se puede presentar un desgarro, por ejemplo, que es muy común, por ejemplo, en consultorio de fisioterapia, que por diversos motivos, porque, qué sé yo, le sobreexigió al cuerpo, no se alimenta bien también, y entonces esa falta de descanso
o mala alimentación también pueden producir estos tipos de lesiones, ¿verdad? Bueno, este último vamos a dejar para la siguiente conexión porque nos queda menos de un minuto para que se corte. Entonces, después vamos a abordar un poquito más sobre eso y nos queda una diapositiva más para hablar y luego hablamos del